Muy bien. Tema de hoy, chicos, vertiente del Amazonas. Empezamos el famoso llamado el último trimestre del año académico. Bien. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quincenas aproximadamente estamos terminando y ya de ahí vienen exámenes finales, ¿correcto? Entonces, tema de hoy es la famosa llamada vertiente del Amazonas o vertiente del Atlántico, porque el río Amazonas desemboca en el océano Atlántico. La semana pasada, antes del examen, hablábamos acerca de la vertiente del Pacífico o los ríos de la costa peruana, ¿no? Esa vertiente desembocaba donde en el Pacífico. Muy bien. Estos color amarillitos que ustedes observan son los famosos nudos, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, ¿ya? El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. ¿Por qué estos nudos? Porque ahí se van a originarse estas famosos ríos básicamente. Muy bien, ahí está la vertiente del Amazonas o llamado también la vertiente del Atlántico. Muy bien, ¿qué dice? Es la cuenca hidrográfica más importante de nuestro territorio peruano. Dice que se extiende aproximadamente, ¿no? Se extiende por el 74,5% del territorio nacional, o sea, básicamente la mayor cantidad de ríos y son más caudalosos, más largos, que ocupa, pues, imagínate, casi el 75% le vamos a poner del territorio nacional. Dice que también es llamada vertiente del Atlántico, ya que desemboca en ¿dónde? En este océano, ¿ya? En el océano Atlántico. Por eso se denomina la vertiente del Atlántico. Ahí está. Este color que ustedes están observando, ese es el famoso llamado, este es el río Amazonas. Muy bien, toda esta parte es el río Amazonas. ¿De dónde se alimentan? Se alimentan del río Ucayali, del río Marañón, del río Guayaga, pero donde nace efectivamente, aquí en el departamento de Arequipa, nace el río Amazonas, y así va formándose, alimentándose por otros ríos. Por eso es uno de los ríos más grandes del mundo y a la vez el más caudaloso. Ahí está, que pueden observar ustedes, mira, los confluentes del río Amazonas básicamente va a ser el Marañón y el Ucayali, ¿correcto? Y ahí están todos los ríos que van alimentando. Acá está el nudo de Vilcanota en Cusco y acá está el famoso nudo de Pasco frente a el departamento de Lima con el departamento de Ancash. Y ahí está, sí se va prácticamente, ¿no? ¿A dónde? Va de sur a norte y así sucesivamente, ¿ya? Ahí está, este es el famoso río Amazonas, ¿ya? Este es el río Amazonas que va formando los famosos meandros. Estos son los famosos meandros, ¿ya? Como especie de curvas, como especie de herraduras que van formando. Ahí está el río Amazonas. Imagínense si el Amazonas es lleno de verdor, las plantas, arbustos, etcétera, y aquí se van formando las famosas tipiscas o las cochas y así sucesivamente, ¿no? Es uno de los ríos más largos y navegables también del mundo, ¿correcto? Caudaloso. Muy bien, ahí está el Amazonas. ¿Cuáles van a ser las características de la cuenca del Amazonas? Dice que la cuenca del Amazonas es la más extensa. Escuchen, la cuenca de esta Amazonas es la más extensa. La mayoría de estos ríos nacen ¿dónde? En el nudo de Pasco. Acá está, este es el famoso nudo de Pasco. Y el nudo de Vilcanota, de acá, este lado es el famoso nudo de Vilcanota, ¿correcto? ¿Cuáles son las características de esta vertiente? Muy bien, tenemos las características, atentos por favor. Dice, lugar de nacimiento, ¿dónde? Muy bien, dice que el nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Acá están las famosas cordilleras, la cordillera de los Andes, las famosas tres cadenas, la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental, ¿correcto? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se originan estos famosos ríos? Las aguas de estos ríos dice que es de los glaciares, de los fuentes, manantiales, ¿no? De repente de los cañones y así sucesivamente, o de simplemente de las precipitaciones, ¿ya? El origen son de las famosas
opciones, puede ser de un lago, puede ser de un manantial y así sucesivamente. ¿Cómo es el caudal de estos ríos? Todos los ríos de la vertiente del Amazonas es caudaloso, siendo navegables y casi todos sus cursos, en casi todo el contorno es navegable porque durante todo el año mantienen sus aguas. ¿Cómo es el régimen de estos ríos? Son ríos regulares. ¿Se acuerdan que en el Pacífico los ríos eran irregulares? Porque solamente en los meses de verano podían haber agua, ¿no? En cambio aquí todo el año mantiene su agua, ¿ya? Disminuyese un poquito, pero mantiene su caudal. ¿Cómo recorre estos ríos? Dice que de sur a norte, viceversa, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, de sur a norte, viceversa, ¿correcto? ¿Cómo es el curso de estos ríos? Dice que son cursos muy extensos, o sea, son muy largos, o sea, son longitudinales, por eso formaban los valles más grandes del territorio peruano. En su curso superior, ¿no? Dice que son, por ejemplo, abundantes aguas, son muy torrentosos y dice que van formando los pongos, los meandros y así sucesivamente. ¿Dónde desemboca todos estos ríos? Hemos dicho que desemboca en el océano Atlántico, acá ya, pero a través del río Amazonas. El Ucayali, ¿dónde desemboca? En el Amazonas. Marañón, ¿dónde desemboca? En el Amazonas. El Putumayo, ¿dónde desemboca? En Amazonas. Entonces, por lo tanto, estos ríos van alimentando al río Amazonas y finalmente, pues, llega estas aguas a donde, por la isla de Marajó, y llega al océano Atlántico. Esas son básicamente las principales características del Atlántico. Cuando les pregunto cuáles son las características, tiene lugar de nacimiento, muy bien. ¿Dónde? Del Pasco Vilcanota, ¿no? Su origen es mixto, son ríos muy caudalosos, son ríos regulares, son ríos de largo recorrido, recorren de sur a norte y así sucesivamente. Allá, la cuenca del río, la cuenca es exorreica, ¿ya? Exorreica. ¿Cuáles son los principales ríos? Tenemos acá, y esto lo va a leer. Voluntario, menciono nombre. ¿Roldán puede ser, Miss? Muy bien. Roldán, Roldán va a leer hasta el río Tambo. Y Luana del río Urubamba hasta el río Mantaro. Ok, Miss. De Amazonas hasta Tambo, ¿no, Miss? Hasta Tambo, sí. Dice, Amazonas se forma en Nauta por la confluencia de Marañón y Ucayali, tiene 714 kilómetros. Nauta y Ramón Castillo. Castilla. Ucayali es el más, Castilla. Ucayali es el más largo del Perú, 10.000 kilómetros. Se forma cerca al pueblo de Atalaya por la confluencia de Urabamba y Tambo. Forma el pongo de Orellana. Marañón es el más interdepartamental del Perú. Forma la mayor cantidad de pongos, 8. Destacan 2, el río de mayor potencial hidroeléctrico de Perú, los pongos de Rentema y Manseriche son los más importantes. Huallaga nace cerca al nudo de Pasco en Huánuco. Su afluente es el río Mayo, forma el pongo de Aguirre, es el principal afluente del Marañón. Y Tambo se forma por la confluencia del río N y Perené, forma el pongo de Tambo. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces para pasar a Luanita, muy bien. Acuérdense, Amazonas es uno de los ríos más importantes, ¿no? Se forma, ¿no? Por la confluencia del río Marañón-Ucayali, ¿ya? Acuérdense bien claro. Ucayali es el río más largo del Perú.
¿Ya? ¿Cuál es el río más largo del Perú? Es el río Ucayali. Algunos le ponen Amazonas. Amazonas está en el Perú, sí, pero es del mundo. Marañón es el río más interdepartamental porque dice que pasa por 6 departamentos que más adelante vamos a ver, ¿ya? Y también forma, dice, mayor cantidad de hongos y a la vez mayor potencial hidroeléctrico, o sea, para generar la energía eléctrica. Y a la vez forma los hongos más importantes. El hongo más importante está el hongo de Manseriche y Rentema, ¿ya? Guayaga, muy bien, el río Guayaga, muy bien, también forma el pongo de Aguirre y a la vez pues está por el nudo de Pasco. Y el Tambo se forma a través de los ríos N y Perenne. Urubamba, Luana. Urubamba. Nace en el nudo Vilcanota. Se denomina Vilcanota hasta el Pogo de Manique. Forma el Valle Sagrado de los Incas, junto con el río Tambo, también el Ucayali. N. Se forma al confluir los ríos Mantaro y Apurímac. Apurímac es considerado el curso más remoto del Amazonas. Nace en Arequipa, donde se llama Orcullo y luego Monigote. Sus afluentes: Santo Tomás, Oropesa, Pachachaca, Pampas, forman el Pogo de Apurímac. Montaro. Nace en la legua de Acococha, Pasco, forma el Valle de Mantaro, forma el Pogo del Mantaro. Es el río de mayor producción hidroeléctrica, ya que sus aguas son utilizadas en la central hidroeléctrica del Perú. Muy bien, excelente. Urubamba dice que forma el Valle Sagrado de los Incas, ¿ya? Por eso se caracteriza. El río N, porque de confluir con los ríos Mantaro y Apurímac. Apurímac dice que es considerado como el curso más remoto del río Amazonas. Y Mantaro forma el valle más extenso del Valle de Mantaro, que es productor de café y así sucesivamente. Entonces pasamos, en resumen, estos son casi los principales ríos. Ahí está, en conclusión, ¿no? El río Amazonas, ya acaba de mencionar tu compañero, entonces solamente vamos a hacer un resumen. Dice que nace por la confluencia de ¿dónde? Hemos dicho del Ucayali y del Marañón, ¿ya? Estos ríos confluyen en Nauta, ¿se acuerdan? En Nauta, del departamento de Loreto. Por su naciente más remota está en el departamento de Arequipa y su desembocadura, ¿dónde está? En el Atlántico. Dice que recorre los territorios, ¿no? Perú, Brasil y la frontera de Colombia, ¿correcto? Ahí está lo que es el recorrido de este río. El río Ucayali, ¿por qué se caracteriza? Porque dice que es el río más largo del territorio peruano. El Marañón, ¿por qué es importante el Marañón? Porque dice que es un río más interdepartamental. Hemos dicho que son 6 departamentos: Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, ¿correcto? Y a la vez forma los pongos más importantes, que es el pongo más importante Manseriche, más extenso, y Rentema. ¿Por qué se caracteriza Guayaga? Forma el pongo de Aguirre y recorre pues los territorios de Huánuco, San Martín y Loreto, ¿correcto? Ahí está, del resumen de lo que estamos los principales ríos que resalta más. El río Tambo se forma por la confluencia del río N y Perenne. Urubamba, acuérdense, forma el Valle Sagrado de los Incas. Y por lo tanto, ¿cuál es el récord de la vertiente del Amazonas? Récord de los ríos de la vertiente del Amazonas. Río más largo del Perú, ahí está, Ucayali. Río más interdepartamental, Marañón, acuérdense ya, Marañón. Río más minero e industrial es el río Mantaro. Río que forma el valle de mayor uso poblacional es el río Guayaga, ¿ya? El río Guayaguán, San Martín, Loreto y así. El río más boreal del Perú. ¿Cuál es el río más boreal del Perú? Más al norte del Perú es el río Putumayo, que está frontera con Colombia, ¿ya? El río Putumayo, que forma la frontera con Colombia, es el río más al norte. Puede venir septentrional, norte, boreal. Acá le he puesto boreal. Puedo cambiar. De repente puede venir con septentrional o también del norte, ¿ya? ¿Cuál es el río más septentrional del Perú? Es el Putumayo. Si le pongo, ¿cuál es el
río más del norte del Perú es el Putumayo, ¿correcto? Sistemas hidrográficos del Amazonas, solamente del río Amazonas. El récord del río Amazonas, solamente del río Amazonas. Muy bien, dice que es el río más largo del mundo. Mira cuánto kilómetro tiene, 7.872 kilómetros de largo. Supera, dice, al río Nilo. El segundo río más largo del mundo sería pues el Nilo, ¿no? Por más de 40 kilómetros, dice que supera el río Amazonas. ¿Qué más dice? Que el río Amazonas es el más ancho y profundo y caudaloso, y también existe pues el biodiversidad de lo que es la flora y la fauna. ¿Qué más dice del río Amazonas? Forma la isla fluvial más grande del mundo. ¿Cuál es la isla fluvial más grande del mundo? Es la isla de Marajó. Acuérdense, la isla de Marajó, donde justo iba a desembocar en el Atlántico. Ahí está la isla de Marajó, que pertenece al territorio brasileño. Forma la cuenca más grande y mayor red fluvial del mundo. Acuérdense que hay gran cantidad de ríos que van alimentando a este río, ¿correcto? Ese es el récord solamente del río Amazonas. Entonces, el río Amazonas es el río más largo, más caudaloso, ¿no?, del mundo. ¿Y cuál es la isla más grande que forma? Es la isla de Marajó, aparte de que tiene también los famosos puertos, porque en la isla, en el río Amazonas podemos navegar. Ahí están los principales ríos para que ustedes lo tengan y así desarrollen la práctica. Muy bien, porque no voy a poder subir el video rápidamente, entonces ustedes ya lo tienen ahí para que ustedes puedan marcar la práctica. Principales ríos, los ríos más importantes de lo que hemos mencionado, estos son los ríos más importantes. Amazonas, en resumen, es el río más largo y caudaloso del mundo. Ucayali es el río más largo del territorio peruano. Cuando yo les diga cuál es el río más largo del Perú, es el río Ucayali. Si yo les pregunto cuál es el río más largo de la vertiente del Pacífico, ahí sí cambian las cosas, porque del Pacífico era, ¿se acuerda?, el río Tambo, que estaba, ¿no?, Tambo y Maje Santa. En cambio, de todo el territorio peruano es el Ucayali. El río Marañón, ¿por qué se caracterizaba? Porque dice que era el río más interdepartamental. Los departamentos que recorre son 6 departamentos. Guayada, porque dice que forma el Pongo de Aguirre, y Tambo forma el Pongo de Tambo, Urubamba forma el Valle Sagrado de los Incas. Estamos hablando de departamento de Cusco. Y Mantaro es minero e industrial y forma el Valle de Mantaro y también los centrales hidroeléctricos, o sea, para generar la energía eléctrica. Muy bien, aquí necesito su participación de ustedes. Muy bien, ahí está el río más largo del Perú. Acá está, pueden relacionarlo, es el famoso Ucayali. El río más interdepartamental, vamos acá, es el Marañón. Río que forma el Valle Sagrado, ¿no? El río que forma el valle de mayor uso poblacional era el famoso Guayaba, ¿se acuerdan? Guayaba. Río más minero e industrial era el Mantaro. El río más boreal del Perú era el río Putumayo, ¿se acuerdan? El río que forma el Valle Sagrado de los Incas era el famoso Urubamba. Y río que forma el Pongo de Tambo es el río Tambo, ¿correcto? Entonces, hasta aquí estamos prácticamente, ya está su práctica para la segunda hora. Muy bien, ahí está, ¿ya? Está el número 18, creo que es, ¿ya? Entonces, voy a rápidamente, para que ustedes tengan tiempo, voy a subir la plataforma, ¿ya?